Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos otra vez. Tanto tiempo, arrancamos el año, el primero de 2026. Primer webinar del año. ¿Usted cómo le va? Bueno, entré, hoy vine justo, recién nos vemos en realidad. Así que, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, 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 ¿Tranqui? andamos, sí, Bueno, arrancó con cosas interesantes el año, por ahí, bueno, algunas no tan esperadas, así que bueno, las iremos comentando. arrancaron más movidos ustedes que nosotros. Nosotros Sí, no sí, tanto por el lado del mercado. Ahora, el financiero me da la impresión, el mercado de capitales arrancó con muchas más novedades que el mercado de granos. Así que tenemos unas cuantas cosas para comentar, me da la impresión. sí, la verdad que sí. Aburrirnos no. Bueno, a ver si por las dudas alguno pueda comentar que se escucha bien, si se nos ve bien, así arrancamos nomás. Em, Espera que me voy más atrás, que al final me quedo fuera. Bien, ahí está. Bautista, muchas gracias. Bueno, como siempre vamos a ir pimponeando, tipo teniendo una charla distendida, sacando algunos temas de nuestras especialidades. Y como te decía, bueno, el año arrancó con lo más importante que era cómo se resolvía, viste, el pago de los cupones, Sí, los que de enero. no preocupaba porque quizás la gran incógnita era de dónde iban a sacar esos dólares y demás, pero se esperaba, digamos, de que no incumplan. No se los veía tampoco muy preocupados, creo. No, o sea, tenían algunas soluciones ahí dando vueltas, bueno, finalmente se terminó dando. Y quizás lo que por ahí llamó un poco la atención fue el comienzo nuevamente con tasas que por algún motivo, por algún momento se fueron arriba. Por el contrario, ahora viste que están en estos últimos días, sobre todo la caución a un día, que es la tasa de referencia. Siempre, viste, sobre todo para quien no está tan en tema, resulta que, claro, la caución a un día, o sea, como un plazo fijo a un día. Ujú. ¿Qué importancia puede o no tener? Me explico porque es un día, o sea, una tasa que pueda llegar a ser del 130 no te va a hacer millonario justamente porque es a un día. Entonces, lo mismo cuando ayer bajó y cerró en 7. No sé si la viste. No lo vi, pero es un NA. termómetro, la importancia, a ver, correcto, la importancia porque es un termómetro de ultra corto plazo para alguien. O sea, si alguien paga muy caro o muy barato, es como que es una señal o de desesperación o de absoluta Para tranquilidad. mí, quizás no, yo no sé si por ahí haría esa lectura, que no es inválida, pero si yo le tuviese que encontrar A ver, un motivo, porque los que mueven esa tasa no somos ni vos, ni yo, los ni bancos. son los bancos. Y el motivo por el cual ocurre eso, y sobre todo a última hora, es por el cumplimiento de los Encaje. encajes en forma diaria. Entonces, a ver, todavía se está acomodando claramente, vamos en la buena senda, fíjate que ahora después tocamos más temas financieros, el riesgo país en mínimos también de algunos años atrás, 5 días ayer, ¿no? 5,28 puede ser, sí, sí, No sé 500 por y qué hoy a la pico, mañana creo que le porque leí. viste que ahora se calcula, no lo podés ver en vivo, sino que se calcula a fin del día, hubo un cambio con eso. Hoy en X creo que vi 500 y Pero pico. bueno, No sí, importa, sí, nada, bueno, está ahí. 500 y pico. Ahora, bueno, nada, para mí todavía estamos en esa transición de ir sacando las distorsiones existentes y sobre todo también regulatorias, que para mí es esto lo que hace que la tasa tenga esa volatilidad. Ok, Yo creo que ellos dan lectura de esto, pero los que estamos acá charlando somos nosotros y los que manejan los hilos son otros, los que entonces manejan son ellos. no debe ser tan fácil. Así que esa es un poco la cuestión. Ok, ok, fantástico. Con respecto a lo que es granos específicamente, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno está fuera del mercado, es estrictamente productivo, al menos no es de mercado en forma inmediata. Donde Argentina no tuvimos un enero benévolo después de haber tenido hasta un diciembre casi que podríamos decir perfecto. Tuvimos un enero con muchas zonas con estrés, con faltas de lluvias, que no van a ser gratis. ¿Sí? Me parece, aunque he escuchado de todo en estos últimos días, me parece bastante poco serio agarrar y decir, mirá, de maíz van a ser 60, 62, 61, 57. Mira, yo no tengo un monitor en todas las provincias con referentes como tiene la bolsa. Me parece que hay que esperar.
a ver qué es lo que dicen las bolsas. Lo mismo pasa con soja, o sea, originalmente ya se había empezado a hablar de 50 millones de toneladas. Por percepciones me parece que no. Sí, vamos a ver cómo va para adelante, pero o sea, ya hay algo de daño. Yo creo que 48, 48 y medio tiene es un número para trabajar más razonable, que es una cosecha buena de todas maneras. 62 millones de toneladas que dice la bolsa, me parece que la van a cortar, sí, va a bajar un poco. De todas maneras, 60 millones de toneladas es una torta de mercadería. Y lo que yo trato de aconsejar o de sugerir, sobre todo para aquellos que están sufriendo algún tipo Estrés hídrico, algún tipo digamos. de estrés hídrico, que se preparen mirando el cuadro completo. O sea, ¿qué significa esto? El país no termina en la tranquera. O sea, si por ahí yo estoy teniendo un problema de estrés hídrico, lo que tengo que hacer es escuchar o ver los datos generales del país, o sea, ver lo que dicen las bolsas, ver lo que dicen las estimaciones, porque en realidad lo que va a afectar mi precio, ¿sí? No es lo que pasa tranquera adentro. Tranquera adentro afecta las cantidades, el precio es lo que pasa en términos generales, ¿no? Como concepto. Distintos sectores, obviamente, Claro, que pueden ya tener distintas situaciones. exactamente, pero aparte se genera, pero no solo pasa acá, pasa en todos lados, ¿no? Que cuando hay algún tipo de problema, eh, el que, el que dice es el que le va mal, o el que tiene algún problema de estrés hídrico. El que le va bien no dice nada. Entonces es como que se genera una percepción de alguna manera. A ver, la percepción es real, va a pegar en la cantidad total. Ahora, por el momento, sobre todo si los pronósticos de lluvia se van cumpliendo y encuentra un piso, mucho cuidado con percibir que pasa en todos lados lo que pasa para adentro. Dicho esto, con la foto de hoy y como llovió en los lugares más complicados, o sea, ahora hay pronósticos de lluvias generales, vamos a trabajar con el número, no digamos el de la bolsa, vamos a bajar un poco el de la bolsa si queremos, en maíz específicamente 60 millones de toneladas. Si tenemos un 50% de maíz de primera, son 30 millones de toneladas. 30 millones de toneladas es una barbaridad de mercadería. Encima con estos calores justamente se ha arrebatado, se empieza a adelantar. Y el otro día hice el cálculo que adentro de Argentina hay entre 4 y 7 millones de toneladas de volumen adicionales adentro del país de lo que ha sido en años anteriores. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por una cuestión de que eso está en algún lado, o está en bolsa o está en silo fijo, mucho, ¿sí? En los acopios, y es lugar que se está ocupando. ¿Sí? Y si el maíz es rápido, es voluminoso, tiene mucha demanda de corto plazo, mucho más de lo que es una soja, por ejemplo, de un trigo, o sea, una soja, una buena soja, rinde, no sé, vamos a hacer un promedio, 3.500 kilos por hectárea, el maíz rinde, está para rendir 10.000 kilos por hectárea. Entonces, la velocidad de necesidad de logística es mucho más alta. Entonces, yo creo que de corto plazo, más allá de que pueda bajar o no 1 millón, 2 millones, 3 millones de toneladas, el riesgo sigue siendo el mismo de una baja, de una presión de cosecha en el corto plazo. ¿Cuánto? 15 días, que empiezan los primeros, 15 de febrero, 16 de febrero, para ya estar a full metiéndonos en marzo. Y ahí vos ayer comentabas un poco del precio actual y los que tenemos en la curva de A3, sobre Sí. todo en la posición de septiembre, era. Sí, así es. A ver, el tema es el siguiente. Vos hoy recién vi la apertura de A3, vamos a ponerlo en línea. La apertura de A3 está en 182,5 el abril. Es un excelente precio. Y me van a decir, bueno, sí, pero si pasa esto, si pasa lo otro, si es maíz de primera. Y yo te voy a decir, mira, ¿es maíz de primera? Sí, pero hay mucha cantidad, cambió la proporción. Creo que lo dijimos la vez pasada. Estamos en un 182 de un excelente precio. Y aparte, la particularidad que tenés es que si te vas sobre septiembre, recién sobre septiembre te empieza a dar el mismo valor. Ah, quiere decir que yo, de ahora que estamos en febrero, marzo, abril, si querés, recién tendríamos que esperar hasta septiembre para tener un precio parecido. El valor tiempo es gigantesco el que se tiene. Tenemos 181,49 por lo que veo acá en el continuo, marzo 182,5 y septiembre 182, por lo menos últimos operados. Exactamente, son los últimos operados. ¿Qué me dice en esa tira? Me está diciendo que hoy la estructura de mercado me dice que tengo un precio
abril, que es igual al precio de septiembre. ¿Sí? Que ese flat, que se llama, ese plano, lo que me dice es que si yo llevo el maíz en esta estructura, lo llevo hasta septiembre, pierdo plata, porque pierdo toda la inversión alternativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se subsanaría esto? Bueno, particularmente yo creo que yo no pasaría tanto maíz de primera. Me parece que si se corre el riesgo de entrar al maíz de primera, es para tomarlo, ¿sí? Porque después se cae, y como decimos recién, en septiembre recién vuelve. Esa plata adicional se puede colocar en la propia empresa o se puede tener una inversión alternativa y me puedo quedar tranquilamente adentro del mercado. Si yo quiero comprar a 3 y en este momento, ¿qué acabo de decir? Si yo vendo 182, me puedo recomprar septiembre 182, por ejemplo, y quedar exactamente igual, pero con la plata en la mano, cosa que no es menor. Me puedo comprar un call sobre septiembre, me puedo comprar a 3 sobre diciembre, me puedo comprar calls de a 3 sobre diciembre. ¿Qué quiere decir? Me quedo en el mercado, pero con la plata en la mano y sin comerme todo el valor tiempo hasta diciembre, que es donde normalmente la cosa se pone un poco más picante. ¿Sí? ¿Cuándo lo haría? Yo soy vendedor ahora. ¿Sí? 182,5 me parece un buen precio para vender, 180 también. Y esperaría a comprar justamente cuando creo que el mercado va a bajar o va a tender a absorber a las posiciones cortas y a las posiciones un poco más diferidas, absorberlas hacia la baja. Cuando esto, y yo creo que sobre principios de marzo, vamos a tener una presión de cosecha, sin lugar a dudas. Y ahí es donde compraría los coles. O sea, vendería ahora, compraría en plena cosecha. Vendo cuando todavía tengo el precio alto y cuando se presiona y la logística se pone cara, recompro opciones o recompro futuros diferidos. Bien. ¿Sí? Eh, Después, ¿qué más? A ver, pasa lo mismo con soja, aunque la soja eh, puede- podemos hablar de tener menos producto, 48, hay que ver cómo se desarrolla. Tanto la soja como el maíz, que me olvidé de decirlo, tienen las capacidades teóricas de pago muy justitas. ¿Sí? Y el cuadro de pérdidas y ganancias de la exportación se hace desde el 15 de marzo al 30 de junio, si querés, de soja. Y de maíz se hace el 15 de marzo al 30 de abril, ponele, y después se abre de nuevo el maíz de segundo. ¿Qué quiero decir? Que se hace ahí el estado de resultados y ahí es donde originan con el mayor descuento, ¿no? Entonces es una cuestión estacional, esto más allá de lo que podamos decir del precio del producto. Estacionalmente el que tenga que vender es mejor. Yo prefiero llegar vendido a 315, poner la soja 315, 316, como estuvo valiendo 314, que llegar absolutamente abierto. ¿Por qué? Porque en realidad la capacidad de pago da 311. ¿Sí? Si yo a eso, 311, 312, si yo a eso le saco los $20 que normalmente necesitan o quieren o pretenden como mínimo margen bruto en soja, estamos hablando, obviamente, esto es un cálculo de Excel, ¿no es cierto? Hay que ver cómo están los FOBs allá adelante, pero me da una soja abajo de $300, 290, por lo menos, ¿sí? Con la situación de hoy. Me parece que no vale la pena, ¿sí? No vale la pena llegar tan abierto a la cosecha. Me parece que es un riesgo que no vale la pena correr. Sobre todo porque nosotros tenemos vecinos que vienen realmente muy bien. Prácticamente todos los guarismos y todos los privados están hablando de un Brasil con 180 millones de toneladas. 180 millones de toneladas es una barbaridad que debería, y lo está haciendo ya en el corto, está empezando a presionar los FOBs, ¿sí? sobre los puertos brasileños, y eso va a terminar pegando sobre Argentina también. Me parece que es muy, muy riesgoso llegar tanto con maíz como con soja sin vender. Y en realidad la generalidad me dice que los porcentajes están muy por debajo del 10%. O sea, el maíz está al 8% de venta, por ejemplo. Che, y te pregunto, ahí vos decís, sobre todo en el maíz, ¿no es cierto? Sí.
Y ahí viene un poco también el motivo de nuestra charla, de combinar estas dos herramientas. Sí, Pasar el tiempo en dos precios que son iguales, pero que distan de algunos meses, sí. en alguna colocación financiera que te permita por lo menos ganar una tasa, que si no vendés y conservar la mercadería, perderías. Dale, ¿y dónde lo colocamos? Costo de oportunidad. Si querés, me echo, y ahí, bueno, entran en juego. Sí, porque yo hice un calculito y quiero que me diga a ver qué tasa me podés calcular. Bien, a ver, las herramientas están disponibles y por ahí se van adaptando a los perfiles y a cómo operan y demás. Siempre, bueno, en finanzas, lo que cuando uno invierte, no solamente tenés que conocer en dónde estás poniendo la plata, pero sino también tener conocimiento del producto en cuanto a su liquidez, obviamente. Obvio. Cuando vos comprás algo o invertís, bueno, qué factible es que lo puedas retirar fácilmente y sin un castigo de precio, Sí. y obviamente también el riesgo. Y claramente el rendimiento va de la mano de algo más conservador, no, seguramente no sea tan jugoso ese rendimiento y viceversa. Entonces, siempre, o sea, las colocaciones a tasa en los instrumentos de deuda los separamos en lo que es los públicos y los privados, ¿no? Los títulos públicos, los conocidos bonares, globales y demás, Ujú. que quizás a ver, ahí no deja de haber quizás pues, algún riesgo, volatilidad. Ahí tenemos que analizar, o sea, lo que el mercado, el FMI, los inversores y demás están viendo, y por eso relacionamos el riesgo país con estos rendimientos y demás, esta estrategia que vos proponés. Yo creo con lo que está haciendo el Banco Central, que es acumular, hacer las cosas bien, tener superávit fiscal, trazar una línea de lo que pueda, digamos, política cambiaria, monetaria y demás, que vienen bien, pero sobre todo también acumular reservas, ¿no? Creo que es un poco ahí El cambio grande que hubo en los últimos 15 días, ¿no? y venimos, nosotros lo posteamos todos los días, tenemos un seguimiento ahí de cerca. El promedio está, ayer compraron un poquito por debajo del promedio, Sí. pero en términos absolutos. En términos relativos, Ah, lo vi, sí. fue del 11%. Sí, porque el volumen fue mucho más bajo de lo Claro. normal. Entonces, si bien fue por debajo del promedio que venían dando, se llevaron el 11% de lo que se Es operó en el muchísimo. día. Y ellos, acordate que habían puesto tipo como un límite del 5%. Claramente promedio, porque eso Sí, sí, no va a sí, ser obvio. fácil llevarlo al día a día, ¿no? Pero si extrapolásemos ese promedio de 65 millones de dólares, si no me equivoco, Sí, da básico. en las 250 y pico ruedas que tiene el año, descontando los días hábiles, feriados, bueno, etcétera, te da levemente arriba de 16 mil millones de dólares. Si ese promedio mejora, estamos hablando digamos, anualizar algo, ¿no? Anualizar un dato que tiene 15 ruedas. No es del todo correcto, pero juguemos con los números un poco. A lo que voy, hay que ver la tendencia. Hasta ahora se compraron ayer 999 millones de No, mil dólares, o sea, palos, mil palos. mil millones. Bien, entonces, en la medida en que eso continúe así, y fíjate un dato interesante, ya que Y está, ni siquiera entramos en la estamos cosecha, en enero. estamos calentando los motores recién. Por lo tanto, bien, Enero es la hay sequía. distintos factores, o sea, venimos de unas elecciones de medio término en noviembre que la gente se extradolarizó y hoy obviamente se está viendo lo contrario, un montón de cosas. Las colocaciones que sumaron de los corporativos 7 mil millones de dólares, ¿Cuánto entró de eso? No entró más o nada. menos la mitad. Y aparte lo tienen que liquidar, no lo tienen que obligatoriamente vender apenas reciben esos dólares, sino que tienen hasta el primer pago de servicio de Ah, renta. o sea que se pueden mantener dolarizados adentro. Correcto. 6 meses, porque normalmente el estilo plain vanilla de los bonos es bullet, amortización al Ujú. final y pago de renta semestrales, ¿no? Así es. Entonces, estos colocadores que son de primer nivel, que han colocado afuera grandes montos y demás, pueden esperar 6 meses para liquidar esos dólares, o hacerlo antes si quieren, ¿no? Pero no pueden extenderlo más de 6 meses llegado el caso. Y ahí tenemos, a mediados de este mes, colocó Cresut al 7.25, Telecom al 8.625,
La corredora FIO también, 7,9 y 8,5 en las versiones Hard Dollar y Dollar Linked. ¿Eso cuándo? ¿Qué fecha fue la colocación? 15 de enero. 15 de Estamos enero. hoy a 27. También colocó Banco Macro al 8. Fíjate que ronda Loma. Loma Al colocó 6,5, al 6,5. le regalaron la plata, entre paréntesis. Sí, porque el rango va entre estas emisiones AAA, AA de primer nivel y más o menos entre 8, Chichirola, 7, ya 6,5 fue bastante bajo, Un si se tazón. quiere. Bueno, y después estuvo YPF y ahora hoy 27 está Otamérica, que la mitad, digamos, de la empresa es dueña de YPF. Vamos a ver cómo sale, pero se estimaba debajo del 8, 7,75. Sí. Y después, bueno, viene Mirgor y Crown Points. Ahora, esa es una referencia que no dista mucho, o sea, se acopló bastante los corporativos que venían rindiendo bastante debajo del soberano. Bueno, justamente porque el soberano, o sea, Argentina, ha mejorado consistentemente su perfil, se acopló bastante con los corporativos. Y un dato interesante que dio mucho que hablar ayer, no sé si lo viste, ¿Cuál? De colocó todos. Ecuador. Sí, pero no sé cómo quedó, no llegué a leerlo. Contámelo porque sabía la importancia, sobre todo porque es medio un espejo de lo que podemos llegar a hacer nosotros si perforamos los Es 500 puntos. un chico malo de la cuadra, Sí. el otro chico malo de la cuadra, el otro. ¿Te acordás de esa banda? Bueno, Sí, una cosa así. Un payaso. bueno, cuestión. ¿Sabes cuántos defaults tiene en su historia Ecuador? No tengo. 11. Y nosotros tenemos Jugamos, 9. jugamos ahí palo y palo. Tienen 2 más que nosotros. Por eso digo lo del chico malo. Y nuestra historia nos condena. Pero aún así colocó ¿Cuánto? 4.000 millones de dólares Sí. al 8 y Chirola. No me acuerdo ahora Un precisamente tazón le dieron por también. eso. Y colocó en 2 tramos y o algo cercano al 9 o por ahí. ¿Qué plazo fue el final? La verdad no recuerdo, pero Pero no sé si eran plazos largos, 7, aparte. puede ser algo así como 7 años, creo. A ver. Eso, a ver, corregime, eso es un datazo sobre todo para nosotros para eliminar los riesgos en la parte corta de la curva de soberano, o sea, cancelar ahí e irnos más lejos, aún por ahí cediendo algo de tasa porque mejorás el perfil de deuda de corto. Para mí es inminente, o sea, en la medida en que esto es un trabajo de hormiga, nosotros porque nuestro trabajo es estar en el día a día de todo, de a ver qué hoy vamos a estar pendientes de cuántos dólares compró el Banco Central, Sí, ver el promedio, o sea, está bien, es nuestra dinámica, pero hay que, digamos, ver el bosque más que nada, las tendencias, y yo creo que vamos en el buen camino. Obviamente que los que van a determinar el sí o el no van a ser los bancos de inversión de sí, afuera, claramente. bueno. ¿No? Yo creo que eso se va a dar en la medida en que se demuestre, digamos, que se están haciendo las cosas bien. Por ahí también un poco mirando más a largo plazo, creo yo, ¿no? Opinión, la preocupación de los inversores de afuera por ahí puede estar por el lado de, bueno, a ver si esta gestión continuará o ¿Y no, cómo se vota en la próxima? sobre todo para las inversiones más a largo plazo y no tanto las financieras que puedan o no exceder el plazo de este mandato. Pero bueno, esos son los rendimientos más o menos en los corporativos. Y después, a ver, para Y ir entonces dijimos, bueno, vamos a colocar, yo agarro, vendo maíz, ahora más, vendo maíz marzo. Colocación, dame una tasa, a ver, vamos a hacer una tasa. no, ponele, a ver, 7%, vamos a tirar un poquito más para siete abajo por y ciento vamos dale. Ok, bien, bien. Eso es, sí, un rendimiento anual a TIR del bono. perfecto. Sí, Contempla el movimiento del capital llegado al caso, los cobros de los cupones, es un cálculo, ¿viste? Ahora, vamos a hacerlo grueso, obviamente. sí, sí, obviamente. Más o menos. Ok, quiere decir que vamos a hacer así, grueso, ¿eh? Esto, hacemos cálculo en vivo, pero aquí. A ver, quiere decir que yo colocando al 7 Chirola más, Chirola menos, $1 por mes me da de carry una ON, por ejemplo, al 7. Bien, ¿Sí? bien. Quiere decir que si yo vendo hoy a 182 y me voy a septiembre, ¿sí? Y me voy a septiembre, termino teniendo un precio equivalente en septiembre de 186, 87 aproximadamente, Sí, para empardar, ¿no es sí. cierto? Sin contar almacenaje, cuidado con esto, porque el que tiene bolsar corta con, no con Bien, menos 10 y sí, menos claro, 8. Sí. tal cual.
Correcto, sí, más o menos eso. Aproximadamente eso. Y estamos ya, sí, sumale 7 meses, 8, porque ya estamos a fines de enero. Y Pero por ahí bueno, te acercás un poquito a los 90, ponele, un poco menos. mira, 100. si vamos a septiembre, si es $1 por mes, te quedas son 188 dólares. Por eso. Sí, y es más, dato de color, $188 está $2 arriba de lo que vale diciembre de este año, ¿no? De lo que valió ayer diciembre de este año, que tuvo un 185.5, hay que ver cuánto cotizado. Bien, eso es conjugar las herramientas. Ahora, ¿qué puede pasar en el medio? Bueno, que haya algún tipo de cimbronazo que afecte a todos los activos financieros, acciones, títulos públicos soberanos, corporativos, Ujú. y que estamos, digamos, poniendo sobre la mesa todas las posibilidades, ¿no? Sí, O sea, hay que también comentar cuáles pueden llegar a ser los riesgos. ¿Qué es esa ON, que obviamente uno elegiría alguna que tenga liquidez, pueda llegar a tener algún cimbronazo en su cotización y a la hora de venderla, bajo la par. esté bajo la par? Eso también hay que pensarlo. ¿Y qué alternativas también hay que no son tan, si se quiere, seductoras, pero por lo menos está buena para quienes sean corporativos, tesorerías, que no quieran asumir esos riesgos? Están los fondos money markets, que históricamente, bueno, casi un poco más de la mitad de la industria de asset management, de los fondos comunes de inversión, está concentrada en estos fondos money market en pesos. Bueno, hace algunos meses atrás, con esto, digamos, desde que los dólares cada vez crecen más en los depósitos y demás, las gestoras también incorporaron los fondos money market en dólares. $100. ¿Qué te rinden? Un Acá poquito. tomé un caso de una gestora, Balance, que, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Maneja 300 millones de dólares en el fondo Sí. y rinde 2% TNA. Claro, es bajo si la comparás con eso, pero por lo menos más que cero. Y es un poco lo que te rinde la caución. Lo que pasa es que vos tenés que hacer el trabajo de ir roleándola, de reinvirtiéndola. La caución, sobre todo en dólares también, no tiene mucha profundidad. O sea, no haces una caución a septiembre y te olvidás. Tenés que ir acordándote de rolearla. Entonces, acá te lo simplifican. Ujú. Y fíjate que un fondo de común de inversión, money market en dólares típico, hoy invierte la gran parte en cuentas remuneradas en dólares, Sí. plazos fijos. Entre esos dos activos tiene la mayoría, cauciones colocadoras, un 15% ponerle del fondo, que eso también es lo que más liquidez tiene, y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ok. ¿No? Sí. Entonces, vos, digamos, invirtiendo, suscribiendo en un fondo común de inversión en dólares, tenés acceso a estas cuatro clases de activos que te devengan tasa, que te facilitan el trabajo de la diversificación y te dan liquidez a un rendimiento bajo. ¿Cómo devuelven? ¿Tema cero? Ya te digo, duration, no lo dice acá, pero Yo para el entiendo que rescate, el para tema, saber. puede ser que sea tema cero, te la debo esa. Bueno, Pero estoy justo acá con el fact sheet enfrente y no lo dice. bien. Pero si no, sí, sí, es importante eso. Cuestión, mira, plazo de rescate y no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Este, a ver, fíjate que tiene 295 días positivos y 0 días negativos. Vos con esto Claro. descansás tranquilo, pero es el precio de la tranquilidad, como todo. El precio de la tranquilidad Es generalmente es barato. que no te rinda nada. Es caro para la cartera, rinde poco. Es como todo. A ver, el precio de tener mejores rendimientos y demás es poder tolerar Un el poco más de riesgo. riesgo, claramente. Hay alternativas. Ahora, y ya cerrando esta parte, digamos, que vos comentabas, en nuestro trabajo también está che, bueno, si vos cobraste la venta del maíz y lo llevaste a septiembre y es un monto que pueda llegar a ser factible de hacer diversificaciones, no necesariamente tenés que hacer all-in en un determinado activo, o sea, poner todo en un fondo. Ujú. Podés poner una parte en una ON, una parte en este fondo, otra parte, si te la querés jugar más también en algún soberano, llegado el caso. Sí, Bueno, ahí entras en otro juego y en otro riesgo. totalmente. Y hay una cosa que hay que hacer si se vale, uno sale, al menos este año, si uno sale de producto, que yo creo que hay, o sea, sobre todo en maíz no tengo ninguna duda que hay que hacerlo, que es recomprar las posiciones a futuro. ¿Cómo lo recompras? Lo puedes recomprar directamente comprando futuros
o lo puedes recomprar con calls. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad ayer estuve haciendo el cálculo y en realidad si te bajan a cero, no sé, yo no tengo ni idea si van a bajar o no van a bajar las retenciones, gente que no se malentienda, ¿sí? Porque en la cabeza del Toto y de Javier yo no estoy. Pero creo que es la línea que pusieron, es hacia donde van. Ya el año pasado lo hicieron y en cualquier momento se te despachan y te bajan. ¿Cuánto? Un punto, 2 puntos, 10 puntos, todo, no tengo idea. Maquiavélicamente lo harán de a poquito. Y puede ser que sea poquito con las noticias de a poco, sí, es posible, pero a ver, el cálculo, vamos a hacer el cálculo extremo, ¿sí? Sabemos cuánto vale hoy. Si vamos al cálculo extremo, que me lo llevan a cero, me da cerca de $200 el país. ¿Ah? Por lo tanto, comprándome calls, ¿sí? Comprándome calls o haciendo spreads de calls, ¿sí? Comprando uno y vendiendo otro más arriba para achicar la prima, puedo quedarme enganchado a una buena suba de maíz, ya sea por fundamentos o por baja de retenciones. Y como dice el amigo Warren Buffett, cash is king, con la tesorería ya agarrada, con la plata en la mano, haciéndola trabajar en otro tipo de cosas, haciendo manejo de tesorería básicamente y no solamente enfocándonos en hacer carry o en llevar hacia adelante stocks. Sí, y lo que comentás es interesante, sobre todo para nosotros que históricamente siempre nos hemos dedicado a esto, de los que están acá escuchándonos y nos escuchen posteriormente offshore, seguramente va a haber de todo, ¿no? Quienes estén dando los primeros pasos y muchas de las cosas que digamos por ahí no las han implementado, tienen miedo, no conocen, no entienden, algo tan sencillo como hacer esto, como una venta y recomprar más adelante, por ganarse esa tasa de interés del costo de oportunidad, pero algunos también pueden hacer algo como vos comentás, hacer un call spread, etcétera. Bueno, para eso estamos nosotros, o sea, para ir acompañando en ese asesoramiento y todo se hace de a poco. Y para eso también están los cursos de formación Totalmente. que explican, digamos, cuáles son las ventajas y desventajas de hacer una estrategia así en cuanto a los detalles. O sea, vender ahora y recomprar un futuro no es lo mismo que hacer una compra de call o un spread de call, Las tres diferentes. porque, bueno, ahí entran en juego cuestiones financieras como márgenes, diferencias diarias, Y si te quedas lanzado, que quedarte ejercido en el techo o en el precio de lanzamiento de la opción. Hay muchas cosas técnicas que tampoco son la fórmula de la Coca-Cola. Ni una ni otra, o sea, pero sí invitamos siempre a que, bueno, dependiendo en qué nivel estés de conocimiento, siempre se puede mejorar. La Y pregunta y obviamente, animarse. sí, totalmente. Es como todo, cuando entras en mercado de capital, ¿qué haces? Te compras una ON, te haces un fondo común de inversión para ver qué onda y después, a medida que vas agarrándole confianza, capaz terminas comprándote un celular de Netflix, que el otro día Y vi. lo peor es que muchas veces digamos, se critica a la herramienta en sí, se dice la bolsa es una timba o los derivados son especulativos, lo que sea, cuando en realidad son herramientas y muchas veces son utilizadas quizás de forma no adecuada, como decir, mira, compré tal cosa porque escuché que va a subir, o si no entendés lo que estás haciendo o no tenés fundamentos sólidos, ahí viene el error. Ahora, se pueden hacer cosas, digamos, de forma metódica, en donde vos ya sabés cuáles son las posibles pérdidas, las posibles ganancias, las implicancias financieras de la operatoria en sí, Ajá. pero bueno, está bueno ir tecnificándose si se quiere. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Está muy interesante cómo están trabajando también para hacer estas comparaciones, cómo está funcionando, cómo funcionan las tasas. O sea, por ejemplo, vos hoy tenés una muy buena tasa y esto sí puede ser, le sirve o le puede servir como recomendación a aquel que tiene el trigo en acopio, ¿no? Hoy vale, el trigo está en $187 para marzo. Hoy los cereales están como locos y no sé por qué, pero bueno. Por $187 el digo, ¿cuánto está en el disponible? El disponible está más o menos dándole la vuelta a los 180. ¿Sí? Ponele que son entre $5 y $7 en 60 días. ¿Sí? 5 o $7 en 60 días dan una tasa nominal muy, muy, muy alta. Si querés, hacemos el número en un minuto, ahora en un ratito, pero está dando una tasa realmente muy alta,
Y a partir de marzo, en la mayoría de los acopios, en la mayoría de las cooperativas, ¿qué es lo que pasa? Empieza a correr el almacenaje y eso ya te genera una tasa negativa y vas para atrás. Entonces, y sobre marzo, mucho cuidado, porque así como decimos, mira, entre el maíz, va a haber poco lugar para maíz, puede valer cara a la logística. Ojo, porque puede generar presión sobre trigo. ¿Por qué digo que puede generar presión sobre trigo? Y porque quien necesita hacer espacio y no le reciben trigo a fijar, no tenés los molinos comprando por una cuestión de calidad, tenés una alta probabilidad de que se venda, Hagas cash con el trigo. haga cash y hagas lugar vendiendo trigo. Y se haga lugar Lugar, vendiendo trigo. ajá. Entonces, cuando haces lugar vendiendo trigo, tiene una doble Nelson, ¿viste? Porque tenés la presión de cosecha por un lado y tenés la venta para hacer lugar por el otro. Puedes llegar a tener un momento donde los dos se te caigan. Yo por ahí con el trigo, no sé si soy tan amigo de irme sobre julio. ¿Sí? Pero vender sobre marzo 185, ahora como estaba 187, la verdad me parece un muy buen número. Bien, bien, interesante. Me está dando una muy buena tasa, ahora la calculo. Este, pero yo creo que por ese lado es como debería actuarse, sobre todo porque el trigo hay muchísima cantidad, eh, y no sé si realmente por más que el mercado término esté marcando estos valores, eh, vayamos a tener necesariamente ese precio al momento del vencimiento del contrato. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y escúchame, yo te hago una pregunta ahora. ¿Cómo ves vos la renta variable? Que tuvo un 2025 francamente horrible, y ahora parece que se está tomando revancha, al menos en algunas, no en todas, pero en algunas está tomando revancha y el Merval está volviendo a valores máximos. De a poquito está empezando a buscar otra vez. ¿Cómo es la renta variable para adelante con este comportamiento fiscal y de reserva que tiene el gobierno? Mira, hay muchos gráficos que lo avalan, a mí me gusta seguirlos Ujú. y que comparan y solapan los distintos puntos del Merval en dólares con los distintos niveles del riesgo país, ¿no es cierto? Merval contra sí, lo he visto, está buenísimo ese gráfico. Siempre en dólares, obviamente, ya que el Merval es un índice de distintas empresas que cotiza en pesos, porque las empresas cotizan en pesos localmente, Ujú. a pesar de que tienen los ADRs afuera, pero también eso va muy de la mano con el tipo de cambio implícito. Pero cuando dolarizás el índice y lo comparás históricamente con los distintos niveles de riesgo país, Sí. hay ¿Cómo correlaciona? una correlación muy alta en que si el riesgo país mejora, o sea, baja, ¿no es cierto? Y por ende los títulos públicos suben, el riesgo país, ese diferencial de tasas se hace cada vez más chico, converge a países de la región, si se quiere de alguna manera, a los cuales aspiramos, qué sé yo, Chile, por decir uno y demás. No te digo como que Chile, pero bueno, por lo menos más bajo de lo que tenemos hoy en día o debajo de 500, el conjunto de los precios debería acompañar al alza, porque está todo de la mano, ¿no? Un menor riesgo, claramente, eleva el valor presente de la evaluación de esas O empresas. sea, el Merval no tiene preciado de ninguna manera un riesgo país de 400 puntos básicos. Mira, en algunos momentos ha estado desacoplado de ese cuadro de regresión en el cual uno decía, che, bueno, o hay uno que está caro u otro está barato porque el punto actual está distante de todos los demás, por decir, ¿no es Sí, cierto? está muy bien. Hoy está de alguna manera bastante alineado, por lo tanto, debería Sí, el upside moverse en tiene, ese el sentido. upside debería ser si sigue bajando. Exacto, tal cual. Y después, bueno, hay que focalizar en sectores o, llegado el caso, en empresas en particular a la hora de invertir o de armar una cartera, ¿no? Y ahí entramos nuevamente, primero en la visión de mercado, que es lo que vos me estás preguntando, pero también después siempre es interesante tener conocimiento del producto en sí, o sea, el vehículo a través del cual uno pone en marcha esa visión. Decir, che, mira, me parece que las acciones van a subir en su conjunto. Bueno, ¿cuáles? ¿De qué sector quizás más?
y hay alguna que destaque, bueno, uno puede ir o a las acciones o a los CDRs. Por ejemplo, Vista es una empresa que tiene Hermoso. a ver, en el rubro, en Argentina, los sectores que una vez que superemos este escollo en el cual en la transición de nuestro reacomodamiento macro y micro, los dólares se esperan, por lo menos yo pienso que deberían en estos meses, ahora ya, ser del sector financiero que entren más que de la cuenta comercial. No digo que no entren del superávit entre las exportaciones y las importaciones, lo que digo es que quizás no es suficiente con lo que entre de la balanza comercial para hacer frente esa oferta a la demanda que hay de atesoramiento, de turismo, de importaciones y demás. Importación. Si seguís creciendo solamente de importación, vas a tener un montón Entonces, de demanda. esos dólares en primera instancia entrarían desde préstamos, repos, bueno, etcétera, y colocaciones de las empresas, obligaciones negociables y demás. Pero a donde tendríamos que ir es a donde Argentina genere dólares genuinos para acumular en sus reservas, en sus arcas. Eh, entonces, si eso, bueno, en esa tendencia y eso ocurre, sin lugar a dudas que las proyecciones son muy buenas. En el medio pueden pasar un montón de cosas, pero con esa tesis, bueno, es válido invertir en acciones como un vehículo que tiene quizás mayor potencial de apreciación que los títulos. Porque los títulos a una TIR del 8, 9, lo que sea, llegan a un punto en el cual ya se pueden llegar a poner más caros, porque pasó con Macri en algún momento, cotizando por encima de su valor técnico. Claro, tal cual. Cotizar sobre la par es, como decís, que el precio de mercado esté por encima de su valor técnico. Bueno, antes de las elecciones post Alberto Fernández, entre Massa y Milei, ocurrió eso con la estoy equivocado. Exacto, con las buenas. Ahora, con los soberanos, en algún momento con Macri, los bonos estaban caros. Y bueno, a ver, todo también depende del flujo y demás. ¿A qué voy con esto? Que tienen un límite. Ahora, las acciones no tienen límite. Van En la medida en que las empresas ganen y ganen dinero, bueno, ahora, ¿qué sectores de largo plazo son los que tienen mejores perspectivas? Más allá del agro, que incluso también hay pocas empresas cotizantes como para pocas, ¿no? Y bueno, hay algunas también relacionadas. Es mixta, encima. Por decir, qué sé yo, agrometal, por decir. Ponele, sí, o sea, O molinos agro, o lo que sea, también. Pero hay pocas. Ahora, los sectores que se espera que de acá al 2035 generen y vayan generando más dólares son el de energía, el de oil and gas y demás. Entonces, posicionarse, ¿eh? Y minería también. Posicionarse en esos sectores, si hubiese algún vehículo de inversión que lo simplifique, o hacer el vehículo de alguna manera uno mismo, por decir, bueno, me compro un poco de Pampa, de YPF, de Vista, llegado el caso, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho, puntualmente, hablando de empresas argentinas, Vista, Oil and Gas, Pampa, Mercado Libre, vemos que, ¿Los digamos, bancos? ¿Cómo lo ves vos? bueno, Yo no tengo, yo en cartera no tengo nada de banco porque no me seducen para adelante. mira, Creo que van a tardar bastante tiempo en ganar guita en serio. sí, y aparte esta volatilidad de tasas, Exactamente. lo que sí, viste como lo tenés a Druckenmiller, el inversor ¿Cuál es? Para. el tipo fue así, con la gestión de Milei, lo que hizo fue ver que las cosas iban a mejorar básicamente del lado político y del reacomodamiento de las cuentas, Sí. lo que terminó sucediendo, ¿no? Entonces, su criterio de selección, más allá de ponerse riguroso en los números, valuaciones y demás, dijo, decime cuáles son los 5 ADRs, las empresas locales que cotizan en la bolsa de Nueva York, que más volumen tienen. Igual, chao, le pongo esas.
Porque también nosotros, por ejemplo, seguimos y lo subimos frecuentemente a nuestros canales de distribución, de WhatsApp, de redes sociales y demás, no solamente las emisiones del mercado primario, las ONs que salen, las licitaciones y demás, sino las obligaciones negociables que mayor volumen y cantidad de operaciones tienen. O sea, nuestro criterio de selección para armar una cartera utilizando dólares que nos den nuestros comitentes, Sí, no en licitaciones de mercado primario, sino, sí. che, armame algo ahora y no hay una licitación de una ON interesante. Bueno, ¿qué ONs hay en el mercado secundario? Pero el primer filtro es volumen, ¿Opera o no opera? volumen y cantidad de operaciones. ¿Por qué también digo cantidad de operaciones? Porque ponerle, hoy puede haber una obligación negociable de, qué sé yo, Geneia, por decirte, que negoció considerablemente más que una de Cresud, IRSA, YPF, que suele tener muchas obligaciones negociables de mucha liquidez. Bueno, ese parámetro de liquidez, considerado con plata negociada y cantidad de operaciones, que a la vez tengan mucha plata negociada o que sea de las mayores y cantidad de operaciones, no una sola, un pase de mano entre bancos, ponele. Ujú. Bueno, ese es un criterio de selección. Sobre eso vemos cuáles son las que tienen mejor calificación, las de mejor rendimiento y demás. Pero no es que voy a buscar a una John Deere que me gusta, pero sí, John Deere no tiene volumen secundario. No sé qué te iba a preguntar eso. ¿No se dé seguridad? ¿En O sea, qué? no se dé seguridad, entre comillas, ¿no? Porque está todo calificado, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Decir, bueno, a ver, capaz que si yo tengo una cartera y tengo a John Deere, Scania, a YPF y a Finea, te estoy dando un ejemplo porque es el que dijiste vos, y agarro y le digo, bueno, a ver, ¿cuál de las cuatro hago girar? Y hago girar por ahí la que tiene menos calificación. Girar, por decir, vender en Y la lo vende, cartera sin vende una cartera. liquidez. Sí, a ver, pero nosotros depende también el cliente en cuestión, la estrategia y demás. Como te digo, el filtro por producto es que tengan volumen, liquidez para poder entrar y salir y desarmar cartera y demás. Ok. Ahora, si hay un cliente que no le interesa eso, bueno, nos adaptamos. Y por ejemplo, John Deere es una muy demandada porque es una empresa de gran trayectoria y demás, No en la un vende sector nadie. pujante, que no la vende nadie, la compran los fondos, los inversores largos, clientes nuestros, incluso también, personas y demás, yo la tengo a vencimiento. Entonces, este Druckenmiller, volviendo a lo que estábamos hablando, Sí. y vos me habías preguntado de los bancos, bueno, en un mercado tan poco profundo como es el argentino en comparación a otros internacionales y demás, seleccionó esas empresas. ¿Y qué caen ahí? Los bancos. Los bancos, Alicia Marco. entonces por eso decir, che, bueno, dentro si vos tenés que estar comprado a la Argentina con una visión, digamos, no muy corta, sino más bien un año o un poco más, bueno, por ahí tendrías que quizás tener algún banco, porque por flujo salvo que estén muy caros en términos Mm. el ratio que más se utiliza sobre todo en bancos es el precio sobre valor libre, ¿viste? Bueno, ver si están caras o no, las proyecciones, sus fundamentos, y puede llegar a ser un componente de una cartera que sea interesante tener por su liquidez, porque son realmente las que más volumen tienen y sobre todo localmente Galicia. Alicia abuela, sí, tiene cantidades. Así que Bien. Nos están quedando 10 minutos. Si querés, abrimos espacio sí. para preguntas, lo que quieran. Estaría bueno ver si hay algo que no quedó claro o que quieran profundizar o algo que no hayamos, tema que no toqué, no hayamos tocado y demás. Exactamente, sería interesante para saber, nada, para profundizar un poco lo que veníamos viendo. Mientras tanto, te digo, la tasa de trigo, por ahí la hice así a pueblo de paso. La tasa de trigo anualizada de ahora a marzo, que son 61 días, da 23% en dólares. Mirá si a cualquiera le decís, mira, tengo una inversión segura, cerrada, Sí. de 23% en dólares. $7, o sea, estaban 187 recién. Si termina saliendo 180 más o menos disponible, 61 días, $7 llevado a nominal anual, me está dando 23% en dólares. Es para bajar, recontra bajar el martillo, no bajar el martillo. Totalmente. Sí, ese tipo de cuestiones se da mucho en los mercados agrícolas, que son sumamente interesantes para Sí, son interesantes lo que pasa, y sobre todo en Argentina. En Argentina, o sea, si
Si hay preguntas cortamos, pero si no, como reflexión, Argentina tiene una particularidad, que al ser un mercado que no tiene mucha profundidad, ahí tenemos una pregunta, ahora termino, pero no tiene, es un mercado que no tiene mucha profundidad, es un mercado que se desarbitra en algunos momentos. ¿Qué quiere decir que se desarbitra? Que paga tasas desorbitantes, exactamente como esta, o si no, todo lo contrario, por ahí agarra y tenés una tasa que es ínfima. Me ha pasado o ha pasado en algunos años que, qué sé yo, la soja mayo, hace años, ¿no? La soja mayo valiera lo mismo que la noviembre, lo cual es una tasa, es tasa cero. Vender disponible, comprar noviembre, Claro, es tasa cero. O lo que pasó el año pasado con los inversos, que fueron la soja noviembre 2024 valía lo mismo que la soja mayo 2025. claro. ¿Sí? O sea, que valía lo mismo, que no tiene absolutamente ningún sentido. Y también pasó y después se arbitró. Entonces, estar atentos a este tipo de situaciones y compensarlo con el mercado de capitales nos puede generar un valor agregado realmente muy grande en los resultados de las empresas. A ver, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Fue. Es que no veo quién es. Fabricio. Fabricio, bien. ¿Cómo podemos aprovechar un financiamiento en el mercado, si no hablamos de financiamiento, en el mercado siendo pyme, con algún descuento de cheque o caución que vienen bajando? No hablamos y es importantísimo. Bien, para resumir la respuesta con un pantallazo de todo lo que se puede hacer, viene un poco lo que hablamos con Fer al comienzo de la charla. Hay distintas herramientas y lo interesante es transitar todas estas posibilidades de a poco, pero ponerse a hacer cosas ya. Como por ejemplo, siendo una pyme, tener líneas con las sociedades de garantía recíproca, las SGRs. Ahora bien, dependiendo el monto que uno necesite financiarse, la modalidad, ya sea corta, larga, en pesos o en dólares, que uno tenga cheques propios o cheques de terceros que descuente, es bastante variado. Hay muchas empresas que quizás no tienen cheques de terceros y podrían solamente emitir cheques propios, pero las SGRs, distintas SGRs te dan distintas proporciones de líneas con cheques propios, porque el cheque propio es riesgo Obvio, 100% riesgo propio. empresa. Entonces, por eso hay que tener esas líneas que no tienen un costo de armado, sino más bien de instrumentación cuando se ponen en práctica, digamos. Y distintas SGRs tienen distintas ponderaciones de cheques propios, de terceros, de pagarés, incluso también de financiación bancaria con el aval de SGRs, que extiende lo que uno ya tiene con los bancos, porque la SGR pone el aval. Entonces, como para resumir la respuesta, desde descuentos de cheques en el segmento avalado de SGRs, que hoy está bastante arbitrado con las tasas, si se quiere, de caución. Después, la caución, llegado el caso, que es un instrumento muy versátil y dinámico, no es para cualquiera, sino para alguien que tenga una cuenta comitente, que tenga títulos para poner en garantía, porque al hacer una caución tomadora tenés que dejar en garantía algo, un activo financiero, como ser acciones, ONs, CDRs, bonos, Un margen fondos, en el mercado término. tenés que dejar algo. Ahora, hay estrategias. La más típica que se ha dado siempre en Argentina, cuando el dólar siempre ha estado consistentemente atrasado, es tengo algún activo dolarizado que conservo como un resguardo de largo plazo y Una buena John Deere. lo pongo en garantía para apretones financieros que, che, no me entró este cobro de ventas y tengo que pagar sueldos, alquiler, entonces tomo caución y después cuando me entra el flujo cancelo esa caución. Es una herramienta totalmente versátil cuando ya tenés todo el circo armado de ALIC, una cuenta abierta, activos, líneas con SGRs. Y nosotros lo que hacemos, porque bueno, la forma de comunicar qué es lo que por ahí va conveniendo, si bien tenemos encuentros con nuestros clientes, ya sea visitas o Meets, Zoom, lo que sea, por ahí para brindar información, qué es lo que por ahí va conveniendo en cada caso. Che, mira, si las tasas por algún motivo son mucho más convenientes de las SGR, lo vamos informando y demás. Y ahí uno tiene en el segmento también no garantizado, en el cual justamente no hay una SGR en el medio, o activos, sino que uno
se financia y el que compra, el que invierte, digamos, no tiene ninguna garantía, sino más bien el crédito, si se quiere, de la empresa que se está financiando. Es el segmento que más volumen tiene. Y muchas veces ahí recurren las empresas que no son pyme, porque para tener una SGR tenés que ser pyme. Bueno, hay de todo. Y también está el segmento garantizado, en el cual si la caución, la profundidad que tiene no es mucha, por ahí más allá de 30 días no hay muchos negocios, si se quiere, bueno, uno puede extender ese plazo haciendo tipo como una caución a medida, dejando activos en garantía y descontar un cheque, supongamos, a 90 días, en donde hay inversores que están dispuestos a financiar siempre y cuando también haya una garantía y negociar esa tasa. Un colateral. Pero hay cosas para hacer. Hay mucho para hacer y yo lo que estuve hablando este último mes, sobre todo cuando la cosa se empezó a poner medio chiva con el clima, yo digo, mirá, puede ser barato, puede ser caro, puede ser en un momento, puede ser en otro momento. Lo que sé es que si en algún momento tenés la necesidad y la ventanilla no la abriste, no podés salir a buscar nada de un día para el otro. Y si las tasas bajan y se pone muy competitivo, ya sea descontar cheques o valores de la manera que dijo Mauro, o usar la garantía de la SGR para tomar un crédito en un banco, ¿sí? Que también hay, y hay tasas muy competitivas por lo que vi en otro día en algunos bancos. Si yo lo necesito y no tengo la ventanilla abierta, de un día para el otro la SGR no se puede armar la calificación porque llega a tiempo. Por lo tanto, yo al menos estuve hablando, lo que pasa es que por ahí es medio difícil, pero donde sea, abrir las carpetas para SGR. O sea, si después en algún momento, si no lo necesito, estamos todos fantásticos. Ahora, si en algún momento lo necesito, la ventanilla está abierta para ir a buscar. Hay el gran Diego Palomé que siempre dice que una empresa no entra en problemas, algo así, ¿no? No entra en problemas graves cuando pierde plata, porque cualquier empresa pierde plata en O el más, momento, pierde margen o baja margen, lo que sea. El problema lo tienen las empresas cuando los cheques vienen para atrás. ¿Sí? Entonces la liquidez, de nuevo, cash is king. Totalmente. Y más en los tiempos que corren, en este reacomodamiento a cómo se hacían negocios antes y cómo se hacen ahora en este país y demás, tener todo a disposición, conocer, capacitarse, tener las herramientas abiertas, porque como te decía, las SGRs son empresas que quieren hacer negocios. ¿En Claro, qué ganan? sí, En cobrar ese aval que la pyme necesita para poder extender su cupo negociable. exactamente. Entonces, muchas veces hacen convenios con distintos bancos, ya sea comerciales o bancos de fomento, como por ejemplo el BICE y demás, y sacan líneas. El BICE le dice, bueno, les voy a dar a las distintas SGRs un cupo de tanta plata a distintas SGRs para que salgan a promocionar. Entonces a nosotros nos vienen, che, mirá, esta SGR tiene hasta agotar cupo de 500 millones de pesos, por decir, a estas tasas, a este plazo, con el Vice o con el Banco Santander o con el francés o lo que sea. Lo aprovecha el que tiene la carpeta. Nosotros lo transmitimos, mandamos mail, los publicamos en los estados, etcétera. Y dice, esto me interesa, metámosle. Ahora, si te interesa y no tenés ni siquiera un contacto con una SGR, bueno, ahí es imposible hacerlo porque normalmente son cuestiones administrativas. Abrir una carpeta con SGR promedio te lleva un mes, entre ida y vuelta de la documentación y más. Pero bueno, hay que hacerlo y hay que estar informado. O sea, las tasas todos los días se van moviendo. Tengo una pregunta de tasa. Sí. Antonella, sí lo vi. Interesante. Bueno, dice, la leo, una tasa del 0,5 mensual en dólares para el financiamiento de insumos fertilizantes si no tengo más grano disponible. ¿Qué les parece? Bueno, Yo contestaba, después contesto yo. dale, a ver, sí vi que ahí más o menos, creo que hiciste un calculito, pero lo interesante es lo siguiente. Siempre, bueno, ya de por sí tenés que ver en qué moneda es tu flujo. Seguramente es en dólares, ¿no? Porque estamos hablando ahí está lo de Paloma que me parece. Ahí está lo de Sí,
Me lo voy a tatuar. No, pero es un tatuaje, vos sé que a mí me quedó, la primera vez que lo escuché a Diego, yo ahora, cuando apenas entré en la agroeducación, la primera vez que lo escuché, ahora hablo seguido, hablamos muy seguido, pero la primera vez que lo escuché como que me encantó ¿Te imaginas un tatuaje? Sí, me realmente lo daría el traje. Bueno, bueno, 0,5, siempre hay que ver también flujo. Bueno, ponele que tus flujos sean en dólares, perfecto, no estás descalzado en moneda. Y después ver qué otras tasas de mercado hay, que un poco lo comentamos. Riesgo país, las ON, los corporativos, las cauciones y demás. Y a priori es una tasa muy interesante porque 0,5 es una cosa, que mensual. 0,5 mensual, esto es efectivo, o sea, es capitalizable, yo para no errar en la TNA, ¿no? Claro, O sea, pero haciendo un cálculo de almacenero rápido, después obviamente sí, hay detalles, costos financieros, todo lo que exactamente. quiera, pero si un poco lo analizás así burdamente y rápidamente, te estás financiando más barato que Loma Negra, Estaba pensando exactamente lo mismo, es excelente la que se tasa. financió barato. Entonces, sí, sí, nos resulta interesante. Y como siempre, Antonella o a quien también le sirva la respuesta, uno va promediando, porque de repente a vos te ofrecen eso, agotaste todo lo que pudiste porque te pareció un tazón y ya no hay más. Bueno, después necesitas financiarte a otra tasa que quizás no sea tan buena como esa, pero irás promediando. Tu costo de financiamiento es como el margen. O sea, en algún momento tenés margen alto, lo aprovechás todo lo que podés y después por ahí tenés que ir cediendo para lograr una venta, para lograr esto no es específicamente para lo que es grano, ¿no? Pero para lograr una venta, para ganar una zona, tenés que resignar margen y tu margen va a ser el promedio ponderado de todo el año. Con el costo En, financiero es exactamente la misma cosa. en finanzas está el famoso WACC, WACC, Weighted Average Cost of Capital, Ajá. que en Ah, definitiva ok. es en castellano, promedio ponderado del costo del Claro. capital. ¿Cómo financiás esos activos a los distintos niveles de tasa y financiaciones que tenés? Bueno, ahí viene el juego del que está en el sector financiero, el gerente financiero, el dueño, el gerente general, lo que sea, con quien nosotros interactuamos, y bueno, cómo resuelve con lo que tiene y con lo que puede. Exactamente. Bueno, Bueno, nos estamos quedando sin tiempo molestar toda esta gente. Si queda alguna pregunta más cortita, la contestamos. Caso contrario, vamos a ir redondeando y despidiéndonos hasta el próximo webinar. más o menos dentro de un mes, repetimos, así que síganos en las redes. Like, compartir. Las mencionamos acá, está el canal de YouTube donde vamos a subir esto, pero después tenemos canal de WhatsApp, ¿qué más? Instagram, LinkedIn, Instagram, LinkedIn. Twitter, o X, y Instagram ahora hace poco que se llama globalfocus.ar. Bien. Y ahí vamos a ir poniendo todo, así que bueno, síganos y cualquier cosa nos preguntan por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta la próxima.